Estamos estrenando Misericordia y ello es un gran día, un nuevo día que el Señor nos está regalando para poder edificarnos en su palabra. Bienvenidos, esto es Enfoque 2020 de Conexiones de Reino Internacional y como ustedes lo saben, esta es su emisora ADN Sion 101.9. Tengo una invitada súper especial, ustedes lo saben. Recuerden que vamos todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía horario de Colombia, 11 del mediodía de Estados Unidos, pero centro de los Estados Unidos. Así que un abrazo fuerte, les habla Claudia Marcela Soto. Tengo un tema musical hermosísimo que les quiero compartir y no se lo pierdan. Hoy canto esta canción para adorarte. Me enciendo como lámpara ante ti. Me acerco ante tu trono con confianza y siento tu calor sobre mí. El río de tu espíritu desborda y estremece todo en mí. Es el fuego de tu espíritu en mi vida. Es tu gloria la que llena este lugar. Es tu fuego el que rompe ataduras y se pudre todo yugo de maldad. Hoy canto esta canción para adorarte. Me enciendo como lámpara ante ti. Me acerco ante tu trono con confianza y siento tu calor sobre mí. El río de tu espíritu desborda y estremece todo en mí. Es el fuego de tu espíritu en mi vida. Es tu gloria la que llena este lugar.
todo yugo se pudrirá. Y la palabra llega a oxigenar tu vida y a elevar esas defensas espirituales que tanto necesitamos. Tengo una invitada especial, se los comentaba. Quiero saludar de manera muy especial a la pastora Isabel Fernández. Pastora, bienvenida a Enfoque 2020. Muchísimas gracias, Pastora Claudia. Qué bendición poder estar con ustedes. Te saludo cordialmente. Le doy gracias al Padre por esta invitación tan especial. Bendecimos a toda la audiencia que se conecta a esta emisora. Le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones desde Bristol, Pensilvania, Estados Unidos. Pastoreamos la congregación Ministerio Betel aquí en Bristol, así que es una gran bendición poder compartir una palabra con cada uno de ustedes y los oyentes. Muchísimas gracias, mi pastora. Bueno, el privilegio es enorme para nosotros de poder tenerla por acá. Está su casa, está su emisora ADN Sion 101.9. Y bueno, me gustaría mucho que ya que tiene esa poderosa palabra, ya entremos de una vez en materia para poder escucharla. Amén, amén. Pastora Claudia, hemos estado viendo, ¿verdad? Que hemos estado pasando a nivel del mundo, ¿verdad? En general, Tremendo. hemos estado pasando esto de la pandemia y todo lo que ha suscitado alrededor, ¿verdad? Sabemos que estamos en tiempos difíciles y en tiempos proféticos, pero hay algo que el Espíritu nos ha estado hablando últimamente, ¿verdad? Personalmente y a nivel, ¿verdad? De la iglesia, y hemos visto que a través de todo esto que está sucediendo en el mundo, la fe del creyente, ¿verdad? Ha sido muy golpeada. Ha sido Así muy es. golpeada porque estamos escuchando todo lo que sucede alrededor, estamos escuchando las noticias, estamos constantemente atacados como creyentes por lo que vemos y por lo que oímos, ¿verdad? Pero yo hoy el Espíritu Santo me ha puesto, realmente me ha ministrado casi que por 2 semanas, que detrás de todo esto, ¿verdad? Detrás de lo que está sucediendo con la pandemia, nuestra fe ha sido golpeada a causa de que sabemos que el evangelio que vivimos y predicamos está fundamentado en la fe. Entonces, si el enemigo golpea nuestra fe, empezamos a entrar en un temor. Y eso es lo que me ha estado ministrando el Señor, ¿verdad? Que estos son tiempos que tenemos que fortalecer nuestra fe, que tenemos que restaurar nuestra fe. Ahora, si yo me voy a la palabra, pastora Claudia, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo hablaba con el Espíritu Santo y le decía, Señor, si nuestra fe se está debilitando, entonces quiere decir que más que escuchar la palabra de Dios, estamos escuchando todo lo externo. No, nos estamos apartando un poquito de la palabra de Dios. Para eso, mi querida pastora Claudia, yo quiero hacer referencia al pasaje que está en Lucas 10:38, donde habla que Jesús iba por el camino y entró a una aldea y entró a la casa de esta mujer que se llamaba Marta, ¿verdad? Y dice que ella tenía una hermana. Cuando Jesús entraba en la casa de estas dos mujeres, dice que María se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Entonces, la palabra que el Señor me daba y lo que hoy les quiero transmitir es que María escuchaba la voz de Jesús, escuchaba la palabra de Dios. Y eso es lo que está siendo atacado en nosotros en este tiempo a nivel de iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escuchando que nos está desenfocando de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros como iglesia? Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer esa fe, mis queridos hermanos? Es permanecer en la palabra, es permanecer en lo que Dios ha dicho, es permanecer en lo que ya está escrito en su palabra, que es su total y absoluta verdad. No debemos permitir que nada de lo que suceda alrededor nos debilite esa fe y entremos en un temor. Tenemos que estar siempre sustentado por lo que dice la palabra. Para eso quiero ir rápidamente también a Deuteronomios 28, donde sustenta lo que dice aquí, donde dice, acontecerá que si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, las bendiciones que Dios tiene, las promesas que Dios tiene para nosotros, independientemente de lo que pase alrededor, no están, ¿cómo les digo? No tienen una variante por lo que esté sucediendo alrededor del mundo, sino exclusivamente de lo que estemos escuchando. No Porque está aquí condicionado, claro. no está condicionado. Y es lo que nos está diciendo la palabra, Pastora Claudia, que dice que si Amén. escucharas atentamente la voz de Jehová. Ahora, ¿cuál es la voz de Jehová? La palabra de Dios. No podemos despegarnos de ella. Tenemos que comer de ella, que es nuestro alimento. Tiene que ser nuestro fundamento en todo tiempo y en todo momento. Que si el Señor dice que por las llagas de Cristo somos sanos, tenemos que creerlo, tenemos que declararlo, tenemos que caminar sobre eso. Que si la palabra dice que por la sangre del Cordero, esa sangre que una vez fue puesta en los dinteles de las puertas de su pueblo Israel, y el ángel de muerte y el ángel de la enfermedad pasó de lado, esa misma sangre ahora tiene más peso en Cristo Jesús, y esa sangre va a seguir guardando nuestra salud, nuestra casa, nuestros hijos. O sea, lo que ha sucedido es que el enemigo ha atentado contra nuestra fe porque hemos escuchado más lo que dice la ciencia, lo que dice las noticias, lo que dice la política, lo que se está hablando allá afuera. Mientras que el Señor lo que quiere es que siempre escuchamos su voz, que seamos dirigidos por su voz, por lo que ya Él estableció en su palabra, y sobre ella tenemos que caminar, sobre ella tenemos que movernos, sobre ella tenemos que hablar, sobre ella tenemos que meditar día y noche. O sea, el fundamento de nuestro evangelio ha sido un poco sacudido, diría yo, porque realmente hemos puesto más atención a lo que está pasando afuera que lo que realmente dice la palabra. Inclusive, mi querida pastora y audiencia, la palabra dice, ¿verdad? Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque yo estaré contigo. Entonces, si nosotros realmente creemos y vivimos, caminamos por la palabra, si llegara el momento que Dios nos llama a su presencia por A, por B o por C, mientras sepamos que vamos a estar en su presencia, ni siquiera tendríamos que tener miedo de pasar por ese valle porque Él va a estar con nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos bien fundados, como dice la palabra, sobre la roca Amén. que es Cristo y su palabra, creyendo que aunque pasemos por esos valles, Él va a estar ahí de la mano con nosotros? Imagínense, en ese valle de sombra y de muerte, hasta en ese momento, mi querida audiencia, el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si sus palabras, sus promesas, su pacto que ha hecho con nosotros dice que es eterno, que su reino es inconmovible, que no tiene principio ni fin, que Él no es Amén. hombre para mentir, para arrepentirse? Entonces, yo quiero exhortarlos a la audiencia, y yo también por el Espíritu he Amén. sido exhortada que no escuchemos tanto lo que dice afuera o lo que dice el mundo. Sí hay que obedecer, ¿verdad? Sí hay que obedecer. Tenemos un espíritu que nos da discernimiento para saber lo bueno y lo malo, y tenemos un espíritu que aprueba cosas y cosas que no nos aprueba, ¿verdad? Porque Él es nuestra guía, Él es el Así que es. nos convence y Él es el que nos revela todas las cosas. Pero nosotros debemos caminar siempre, siempre debemos estar fundados en lo que dice la palabra, lo que Él dijo, lo que Él ya estableció. Tenemos que tener mucho cuidado que es lo que estamos escuchando más, ¿verdad? Encontrar por qué el factor de la fe en este tiempo como cristianos se nos ha debilitado, ¿verdad? Sabemos que si Cristo es nuestro fundamento y Él es la roca inconmovible, dice la palabra que aunque vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, nuestra casa espiritual no va a caer, no Amén. va a caer.
Eso no va a cambiar, pero tenemos que estar siempre por lo que dice el Señor. Estar como María a sus pies, buscando su presencia, buscando su consejo, buscando su dirección. El enemigo definitivamente, Claudia, cuando lanzó todo esto de la pandemia, ha golpeado la iglesia profundamente porque la iglesia se dejó de congregar, la iglesia se enfrió, muchos se enfriaron, la iglesia dejó de servir, la iglesia se desmembró, ese cuerpo de Cristo que el Señor habla, ¿verdad? Que somos un cuerpo que nos necesitamos, que nos edificamos unos a otros, que unos serán ojos, que otros serán pies, que, ¿verdad? Que componen ese cuerpo de Cristo, se desmembró. Entonces la iglesia dejó de servir, dejó de diezmar, dejó de ofrendar, dejó de buscar su rostro y su presencia, porque muchos no estaban bien unidos a su espíritu y ya no sabían cómo hacerlo en su casa, ¿verdad? Que las dos maneras son importantísimas, lo que es la intimidad con Dios en nuestro hogar, Así pero es. lo que es la unidad del cuerpo de Cristo se desmembró. Entonces yo siento que ahora el Señor está otra vez golpeando nuestro espíritu y el Señor nos está inquietando en su espíritu que volvamos a reforzar esa fe, que vivamos por esa fe que la palabra dice que vence el mundo, la fe en la palabra de Dios, para poder pasar todo esto que viene, querida pastora Claudia, lo Así que es. estamos viviendo y lo que falta. Entonces, si que son principios de dolores, a como nos dice la palabra, no lo sabemos llevar de una manera correcta, ¿qué va a ser después cuando venga realmente lo más fuerte? Es correcto. Entonces tenemos que estar bien firmes en la palabra, en la presencia, en la búsqueda, en la obediencia de lo que Él nos dice. Como leímos al principio en el pasaje de Marta, que ella estaba a sus pies siempre escuchando la voz del Maestro. Esa voz que cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar, a seguir y a Amén. obedecer, es la que realmente nos va a hacer pasar este tiempo. ¿Por qué estoy tan segura, pastora Claudia y querida audiencia, que nuestra fe está siendo bastante golpeada? Porque el mismo Jesús lo dijo, hallaré fe cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Entonces, en medio de todo esto, lo que el enemigo quiere sembrar es la duda, que es la falta de fe, es el temor, que es la falta de fe. Quiere que escuchemos todo lo que está pasando alrededor y que nos olvidemos lo que realmente Cristo nos ha dicho y nos ha prometido a través de la palabra del Señor. Amén. Amén, 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 pastora. Bueno, hay varias cosas súper importantísimas. La verdad que he logrado es sacar pues de acá de todo. Definitivamente, pastora, hay algo muy importante y es que esta situación que estamos viviendo ahora a nivel global es algo que está poniendo o que puso a prueba nuestra fe en Dios. Yo pienso que hay muchas cosas que han sido pro y hay otras cosas que van en contra, pero lo bueno de todo esto es que usted sabe que la prueba nos aprueba. Entonces, cuando nosotros estamos sujetos a una prueba, a una temporada difícil, aquí es cuando se pone a prueba lo que realmente cargamos de nuestro Señor. Amén. Partamos de esa base. Porque su merced está hablando algo que es verdad, la gente no se volvió a reunir, la gente, o sea, la gente le tiene miedo a ir a la iglesia, pero no le tiene miedo a irse a parrandear, no le tiene miedo a irse a la tienda, no le tiene miedo a irse al súper, ni mucho menos irse de vacaciones, ahí sí no hay miedo, pero lo demás sí, ¿verdad? Entonces, se ha puesto a prueba en estos momentos lo que realmente cargamos. Ahora, antes, no sé si su merced se acuerde, antes era muy esporádico ver en las redes
que alguien compartiera una palabra de Dios, que alguien de pronto tuviese esa entereza o esa delicadeza o ese anhelo, ese deseo de que alguien conociera o leyera algo, comenzando que era como así, algo muy apático, ¿no? Pero ahora lo bueno de todo esto, cuando hubo ese encierro a nivel mundial, que hizo que los que estamos buscando siempre de su presencia y queremos hacer las cosas no perfectas, pero sí hacer las cosas en excelencia para él, buscáramos otros mecanismos. Y surgieron nuevas herramientas y surgieron nuevas cosas, pastora. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, correcto. Correcto. De alguna manera, ¿verdad? Se cumple la palabra que todo obra para bien a los que conforme su propósito hemos sido llamados, y el Espíritu siempre está peleando por la iglesia. El Señor siempre está peleando para que esa novia sea preparada y siga para adelante, y nos da los recursos, ¿verdad? Nada más tenemos que estar bien apercibidos, y el Señor dijo que su evangelio tenía que ser predicado por toda la tierra, y eso se tiene que cumplir. Y de alguna manera, mi querida pastora Claudia, eso ha sucedido en este tiempo. Por supuesto. Se está dando a conocer el evangelio y la palabra, yo creo que hasta los confines de la tierra, como dice la palabra. Imagínense que hay lugares recónditos donde llega la internet, pero nunca había llegado un evangelista, nunca había llegado la palabra de Dios, y ahora está llegando. Entonces, maravilloso, porque esos lugares donde antes no se predicaba la palabra, ahora está siendo accesible a mucha gente. Otra cosa que yo quiero rescatar también, y es que a medida que estamos avanzando y toda la cantidad de cosas que están sucediendo, tanto en las redes como en las noticias, uno prende la televisión, uno prende por la misma internet, uno prende el radio, por todos lados, están todo el tiempo esto como tirándonos esos dardos de miedo, de temor, de angustia, de que tenemos que estar en zozobra, de que no tenemos que tener paz. Entonces yo le llamo a todo eso los ruidos externos que nos desenfocan de lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, mi pastora. Correcto. Por eso aquí la palabra nos decía, si escuchares atentamente la voz. O sea, no quiere decir que nos aislemos y no sepamos qué está sucediendo alrededor, pero ese no puede ser nuestro pan diario. Ese no puede ser nuestro sustento diario. De ahí no va a depender nuestra vida, ni nuestro futuro, ni siquiera el día de mañana, sino de lo que Él ya dijo en su palabra. Es correcto. Y rescato también acá lo de María. María siempre se sentaba a los pies del maestro para escuchar, y tú hablaste acerca de que la fe viene por el oír, pero por el oír, por la palabra de Dios. Y quiero entonces rescatar ahora un hermoso texto de la palabra que está en Filipenses 4:9, que dice de la siguiente manera: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén, precioso. ¿Cómo hacemos para poder poner en práctica todo? Para poner en práctica necesitamos haber aprendido, haber oído, haber visto, porque somos testigos de la magnificencia, del poder, de la gloria, de los milagros que Dios está haciendo. Entonces estamos viendo, estamos siendo testigos de muchas cosas. Entonces dice que el Dios de paz estará con nosotros. O sea que no va a haber absolutamente nada que nos pueda desenfocar, pastora Isabel. Definitivamente, mi amada. En Mateo 6:33, ¿verdad? Está este pasaje que conocemos tanto, ¿verdad? Tan conocido, pero tiene que ser practicado, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué nos da el reino de Dios y su justicia? Amor, paz, gozo, paciencia, los frutos del Espíritu. Nos fortalece esa fe, pero entonces tiene que estar basado en lo que ya el Señor nos ha dicho, ¿verdad? En los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, la palabra del Señor, que es irrevocable, antes de poner por encima todos los agentes externos que tú mencionas y que conocemos. Ahora yo le pregunto a todos nuestros oyentes acá de la emisora ADN Sion y a todos nuestros compañeros y demás, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Wow. Estás como María a los pies del maestro, escuchando y fortaleciendo,
todo lo que necesita ser fortalecido en ti, o sencillamente estás desenfocado de todo lo que es de Dios, permitiendo que los ruidos de afuera contaminen tu vida hasta quitarte la paz, Pastora Isabel. Wow, hermana, definitivamente así es. Tenemos que hacernos ese análisis, tenemos que ver qué es lo que hemos permitido que entre a nuestro espíritu, ¿verdad? Sabemos que la mente sumamente atacada en estos tiempos, los dardos del enemigo, ¿verdad? Vienen constantemente a través de todos los agentes externos que estamos mencionando, pero tenemos esa armadura y en este caso estamos hablando de fortalecer nuestra fe, de ese escudo de la fe que dice que hace apagar todos, es que no dice algunos, dice todos los dardos de fuego del enemigo, mi querida audiencia. Si estamos enfermos, bueno, hasta científicamente hemos visto Sí, que total. la persona que está enferma y decae su estado de ánimo, su fe en el lado espiritual, la persona se enferma más. Pero si se enferma y está bien, tenemos todos los cuidados que tenemos que tomar, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios. Pero si usted constantemente repite o lee o tiene en su espíritu la palabra sembrada, que por las llagas de Cristo yo soy sano, por la sangre del Cordero, Él pagó ya ese precio por mí, yo le aseguro que la situación la llevamos de otra manera, pero no tenemos que dejar que lo que estamos escuchando nos robe la palabra, nos robe el evangelio, nos La robe la bendición. fe. ¿Qué dice la palabra? Que el evangelio es poder de Dios para el que cree. Amén. Ese poder, tenemos que apropiarnos de ese poder para poder pasar esto y Amén. lo que viene todavía. Entonces yo les voy a dar un secreto que ya lo tomé acá, pero está escrito en la palabra, que no es tan secreto, pero como no lo tenemos en cuenta, entonces cuenta como un secreto. Así que por favor tomen nota todos los que estén ahí. ¿Cómo hacemos para apagar todos los dardos del enemigo? ¿Cómo hacemos para no desenfocarnos? ¿Cómo hacemos para no entristecernos? ¿Cómo hacemos para no angustiarnos? ¿Cómo hacemos para no enmudecernos o angustiarnos en medio de la prueba? Volvemos entonces a Deuteronomio 28, que dice de la siguiente manera, ya para terminar. Si escuchares atentamente la voz de tu Dios, ojo, solamente si escuchares atentamente la voz de tu Dios. No necesitamos más, pastora. No necesitamos más. Por favor, cerremos nuestros sentidos espirituales, los naturales, y no permitamos que los ruidos externos vengan a contaminar lo que tiene que haber dentro de nosotros, de Dios. Entonces, procuremos siempre ser ecuánimes, ser correctos, glorificar el nombre de Dios, también con nuestra actitud, procurando siempre apagar los dardos del enemigo, haciendo lo que Él nos está enviando a hacer, a escucharlo atentamente a Él. Mi pastora Isabelita, gracias. No, gracias a ti, Claudia, una bendición, un gran saludo para toda la audiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Soplamos sobre los cuatro vientos, que el Señor sopla de su espíritu y fortalece la fe de todo aquel que ha flaqueado, que se ha debilitado. Y en el nombre de Jesús declaramos que cada uno de ellos sigue caminando por esa fe que vence el mundo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes saben, escucharon aquí a mi pastora Isabelita. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creciendo, vamos a enfocarnos en lo que es la palabra del Señor. A todos nuestros oyentes de la ADN Sion 101.9 FM, un abrazo fuerte desde Colombia. Les habló Claudia Marcela Soto. Este es Enfoque 20 y esto es Conexiones de Reino Internacional. Un beso muy grande. Hasta luego. Chao, chao.